Perfecto. Muy bien. Entonces, muy buenas noches para todos. Estamos en la sesión, en la primera sesión del componente de Derechos Fundamentales del Trabajo. Esta es una competencia nueva que hace parte del proceso formativo, que usted es nueva en relación a que hasta ahora pues iniciamos a verla, nuestra primera sesión. Es para mí un placer poder compartir con ustedes y acompañarlos dentro de su proceso formativo. Estamos con la ficha de... Ok, perfecto. Muchas gracias. De desarrollo de medios gráficos visuales, estamos con la ficha 33-35-693, 36-35-694. Recordemos, y es importante tener muy claro en qué parte del proceso vamos. Estamos en la fase 1, identificar necesidades. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hoy nos encontramos, siendo 9 de diciembre, las 7:08, damos inicio a nuestra sesión de derechos fundamentales. Permítame un segundo, aquí le voy a dar ingreso. Bueno, vamos a tener una agenda. Siempre acostumbramos en el desarrollo de la sesión tener una agenda para saber cómo va transcurriendo este encuentro que tenemos hoy. Vamos a tener un saludo de aprendices, donde vamos a extender el saludo y a dar también como unas reglas importantes del desarrollo de las sesiones. Vamos a explicar cuáles son las actividades y los resultados de aprendizaje que esperamos hoy empezar a abordar, la temática que vamos a ver, y al final vamos a tener la explicación de cómo, cuándo y dónde debemos hacer la entrega de evidencia. Y al final abrimos el espacio para dudas e inquietudes, para los que de pronto tengan alguna duda puedan a bien consultarla. Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Nidia Velasco Albarracín, soy instructora del área transversal de Derechos Fundamentales en el Trabajo, pertenezco al Centro de Formación para la Industria de la Comunicación Gráfica, CENIGRAF, y mi correo electrónico es nvelascoa@sena.edu.co. Nuevamente reitero de forma muy especial que estoy muy contenta de hacer parte de su proceso formativo. Esperamos hoy iniciar una competencia que sea de su agrado, que sea de igual manera parte de esta formación que están teniendo y que pues obviamente puedan colocarla siempre ahí en práctica, independientemente del rol que vayan a desempeñar, siempre la tengan muy presente. Importante, entonces, siempre que vayan a hacer alguna pregunta, levantar la manita, tratar de estar muy concentrados en lo que vayamos diciendo, porque mucha de esta información que yo les voy a dar seguramente les va a servir para el desarrollo de su actividad, la evidencia que deben entregar, entonces es importante que estemos acá muy, muy atentos al desarrollo de la misma. Voy a mirar acá a ver si hay alguien más en sala. Listo. Voy aquí a apagar mi cámara para que no nos vaya a interferir, tengamos problemas de internet. Bueno, entonces nuestra competencia. ¿Cuál es la competencia que vamos a empezar a trabajar? Se llama ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Entonces ustedes dirán, bueno, pero es que nosotros estudiamos desarrollo de medios gráficos, ¿esto para qué nos puede servir? Bueno, importante que se hagan esa pregunta y más importante aún que ustedes conozcan, espérenme, le doy ingreso con compañero, el porqué de esta competencia en su proceso formativo. Resulta que esta competencia de derechos fundamentales nace entre un acuerdo que realizaron las centrales de trabajadores, es decir, representantes de todos los trabajadores del país y el gobierno nacional, en aras de que las personas que van a trabajar, que van a ser parte de las empresas, conozcan cuáles son sus derechos y esos derechos bajo qué están enmarcados, porque son tan importantes. Conocer que son parte de la Constitución Política, que hay convenios internacionales que lo respaldan, porque muchas veces decimos, ay, ¿será que esto, será que no me estén pagando salud, será que no me estén pagando pensión, que no me den vacaciones, será que eso sí, eso debe ser como normal, eso, o será que no, o será que sí? Entonces empezamos a mirar, bueno, no sé cuáles son mis derechos cuando yo inicio a trabajar.
Y esta labor, esta tarea se la dieron al SENA porque ustedes saben que el SENA en su misión es formar para el trabajo. Y ustedes tienen la visión del SENA muy fresquita porque vinieron de un proceso de inducción de hace poco, ¿cierto? Unas jornadas de inducción donde les recalcaron cuál es la misión, cuál es la misión, la visión del SENA, hacia dónde apunta. Y pues como el SENA dentro de su misión tiene la formación para el trabajo, es decir, las personas que se forman en el SENA no, digamos, no es capricho de que alguien, ay, venga que ese programa suena bonito como diseño de medios gráficos, abramos un programa de eso. No, estos programas de formación en los que ustedes están siendo actores principales y están desarrollando su proyecto de vida, se hacen y se forman y se estipulan porque es una necesidad del sector empresarial. Es decir, que cuando ustedes salgan a hacer su etapa práctica, seguramente van a estarse enganchando en lo que se están formando inmediatamente, porque esto hace parte de su proceso formativo y es asegurar que tengan una etapa práctica donde puedan poner en práctica sus conocimientos, pero también aprender más y que puedan empezar su vida laboral. Algunos de los que están acá ya han tenido esa experiencia o la están teniendo de trabajar. Entonces es muy importante también empezar a mirar ese contraste, bueno, esto que nos está hablando, cómo se lleva en la realidad, cómo se practica, cómo se ejerce en la dinámica laboral, si se da, si no se da, y bueno, y si no se da, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Cuál es el conducto que debemos seguir? Entonces es importante que ustedes lo vean dentro de su proceso formativo. Algunos de ustedes dirán, yo quiero formarme para salir a buscar un empleo, ¿sí? Quiero ser parte de la fuerza productiva del país. Otros dirán, no, realmente mi misión o lo que yo quiero hacer es salir a tener mi propia empresa, mi propia unidad productiva, y eso está muy bien. En cualquiera de los dos escenarios, que vayamos a ser empresarios o estemos empleados, van a necesitar esta información. Es importantísima que la conozcan, porque si yo voy a emplear, si yo voy a requerir talento humano, pues necesito saber cómo los debo contratar para no violentar, para no pasar por encima toda la norma jurídica que existe en nuestro país, para no tener después demandas y todo eso. Debo tener muy claro qué es lo que debo hacer. Y si yo me voy a ir al área de empleabilidad, pues también debo conocer cuáles son mis derechos, ¿cierto? Y que no me pase que de pronto exija o por inocente o por no saber, deje pasar esa vulneración o por el contrario pida más de lo que a los derechos que yo tengo. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengan. Bueno, entonces con esta competencia hoy vamos a iniciar el primer resultado de aprendizaje. Esta competencia tiene 4 resultados de aprendizaje. Esperamos vernos en esta finalización de año, vernos por primera vez en el 2026. Si Dios nos lo permite, vamos a seguirnos viendo con un segundo resultado de aprendizaje y más adelante en el desarrollo del 2026 volvernos a encontrar con el último resultado de aprendizaje o la última sesión que vamos a abordar 2 resultados de aprendizaje. Es decir, que para derechos fundamentales vamos a tener 3 sesiones. ¿Sí? Esta es la primera, en el próximo año vamos a tener 2 más y con esa esperaríamos estar ya aprobando esta competencia. En este momento, el resultado de aprendizaje que esperamos abordar y completar al final de la entrega de la evidencia que ustedes van a hacer es reconocer el trabajo como un factor de movilidad social. ¿Por qué movilidad social? Porque es que tenemos que entender que el trabajo es ese vehículo que nos va a permitir llegar a cumplir nuestras metas y nuestros objetivos. No debemos volvernos esclavos del trabajo. El trabajo debe ser un instrumento o un vehículo que nos permita alcanzar nuestros objetivos personales y también familiares, ¿cierto? Porque de la mano, cuando yo tengo un trabajo y genero ingresos, pues también estoy generando, mejorando calidad de vida a mi familia. Y también debemos tener en cuenta la transformación vital de los fenómenos que afectan todo este tema de los derechos fundamentales en el. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la temática que vamos a abordar? Entonces vamos a mirar, a comparar cuál ha sido como la importancia del trabajo. Primero tenemos que arrancar dándole al trabajo pues la importancia que tiene y cómo ha venido evolucionando a lo largo del tiempo y cómo también nos ha dado conquistas importantes. Antes recordemos que las personas eran vistas como una máquina más
que debía producir, no podía hablar, sino tenía que limitarse a hacer lo que tiene que hacer y no podía hablar. Es decir, se veían como unas máquinas que producían y producían. Hablábamos después de que empezó a crearse con la administración, el tema de la administración de los recursos humanos. Después, hoy en día, estamos hablando de la gestión humana, de que se le ha dado una importancia importante al activo intangible que tienen las empresas, que son las personas, y se ha empezado a valorar. Incluso hay muchas empresas que crean esquemas de reconocimiento, motivación y valoración de su recurso humano. Entonces, de pronto ustedes han visto que hay empresas donde sacan el empleado del mes y le reconocen el esfuerzo, que el cumplimiento de las metas, de los indicadores. ¿Por qué? Porque están motivando y están impulsando y valorando ese activo intangible más importante que tienen las empresas, que son las personas. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con nuestra temática y es la de los derechos. Entonces, hablamos de los derechos. ¿Y qué será derecho? ¿Qué creen ustedes que es derecho? Escríbanme en el chat o levanten la manita. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando les dicen derecho? ¿Qué es lo primero que ustedes piensan? ¿Qué significa esa palabra derecho para ustedes? No todos al tiempo, no todos al tiempo. Sí, Katiuska, cuéntame, activa tu micrófono. Buenas noches, profe. Para No mí te el derecho escucho. a lo me oye. Ya puedes hablar, no sé, no te escucho, Katiuska. Hola, buenas noches, ¿me escucha? Bueno, en el chat nos dicen, mientras de pronto solucionamos acá el micrófono de la compañera, en el chat nos dicen justicia, muy bien, a lo justo, ¿cierto? A lo que debe ser, beneficio. Dice el beneficio al que tiene, ¿qué? El beneficio al cual tiene un ser humano, muy bien. Ya te escucho. Hola, Katiuska, ¿cómo estás? Hola, Perfecto, sí, profe, señora, fuerte y buenas claro. noches. Hola, ¿me escucha? Cuéntanos. Pues ya había escrito en el chat que Bueno, para mí es sí, algo que señora, por te ley le escuchamos. corresponde a una persona. Ajá, sí, muy bien. Perfecto. Exacto, es algo que tiene, no solamente sí tiene derecho, pero también hay unas normas, unos respaldos jurídicos que dan esa validez, ¿cierto? Que validan que efectivamente toda persona debe acceder a los derechos humanos. Muy bien. Muchas gracias por los compañeros que participaron. Exacto. Entonces, los derechos humanos, ¿qué vienen siendo? Pues esas normas que reconocen y protegen la dignidad de los seres humanos. ¿Y qué es hablar de dignidad? Hablar de dignidad, pues hablar de que toda persona tiene derecho a que se le trate bien, al respeto. Qué chévere es cuando uno llega a una empresa y todos están con una cara sonriente y yo llego a la empresa y saludo desde el señor que está en la puerta, el señor vigilante, a la señora que nos ayuda con servicios generales, ¿cierto? Qué chévere cuando hay una dinámica de respeto dentro de esas relaciones que se viven en las empresas. Es eso, los derechos humanos es tratar con dignidad a todas las personas. Y los derechos humanos también pues dan esa posibilidad de que las personas tengan esa autonomía, ¿cierto? Que puedan tomar decisiones, que sean responsables también de sus decisiones, que sean libres en opinar, que haya una igualdad, es decir, que haya una oportunidad para absolutamente todos, indiferentemente de las condiciones en las que estemos, todos tenemos acceso y debemos tener una igualdad de oportunidades, que haya libertad de vivir con nuestros propios valores, creencias. A base de todo proceso de dignidad es el respeto. Los derechos humanos también rigen la manera en que los individuos viven en la sociedad y se relacionan, ¿cierto? Son como esas, vienen siendo también como esas pautas y esos límites, por eso a veces dicen es que
tus derechos van donde inician los derechos de los demás. Yo no puedo pasar por encima de la otra persona por conseguir mis objetivos, mis metas, y es porque es que yo tengo derecho a salir adelante, entonces no me importa cómo lo voy a hacer, pero es que lo tengo que hacer. Así tenga que pisotear, maltratar o pasar por encima del otro, ¿cierto? Eso no son derechos humanos, eso no es dignidad. Yo puedo conseguir mis propósitos y mis metas, sí, pero también respetando, teniendo empatía, valorando a la otra persona, teniendo unos niveles de tolerancia que son importantísimos para vivir en sociedad. El Estado tiene un papel muy protagónico en el tema de los derechos humanos porque no solo es garante, sino que también tiene que velar porque hayan acciones que impliquen el cumplimiento de los derechos humanos, ¿cierto? Es un activo, es un actor activo en el ejercicio de los derechos humanos. Debe ser garante, pero también debe crear los medios y los mecanismos para que esto se dé. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que hablar de 4 características indispensables o muy importantes que tienen los derechos humanos. Primero, hablamos de que los derechos humanos, y que nos han hablado de esto toda la vida, pero quizás nunca le prestamos la atención a un tema tan importante que rige el comportamiento de cada uno de ustedes, que brinda las oportunidades, que ahí es donde podemos decir, no, mira que esto es un atropello lo que está pasando conmigo, o tal vez yo soy el que estoy exagerando y estoy diciendo que esto tengo derecho, pero realmente no tengo derecho porque estoy dañando o haciéndole daño a la otra persona. Entonces hablamos de estas características importantes como que los derechos humanos son universales. Y cuando hablamos de que son universales, decimos que pertenecen a todas las personas. Y sin importar el lugar donde yo nazca, sin importar la raza, el género, la religión o la condición, el origen que yo tenga, los derechos humanos son iguales en cualquier parte del mundo. El derecho a la vida es igual aquí y en Cafarnaúm, ¿sí? Es universal. Son inalienables. ¿Qué quiere decir eso? No se pueden quitar ni renunciar a ellos. Ay, es que venga, yo ya no quiero tener el derecho a la educación, entonces ya se lo voy a dar a otra persona porque yo ya no lo quiero, ¿no? No, no se puede renunciar a ellos. Son imprescriptibles, no pierden validez en el tiempo, no tienen fecha de caducidad. Hasta que estemos vivos en este planeta, en este mundo, nosotros debemos gozar de los derechos humanos. Y por último, están reconocidos por los tratados internacionales. Entonces, hay entidades de orden internacional, ¿cierto?, que vigilan. Entonces, recordemos que por allá en 1948, en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebra en París, los 10 de diciembre, hicieron algo muy importante, crearon algo muy importante, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en esa Declaración de los Derechos Humanos se dieron las primeras bases. Fue un paso gigante donde se empezó a reconocer que las personas debían vivir dignamente y que para vivir dignamente se debería cumplir con unos derechos. Y dentro de esos derechos pues está la educación, está la vida, está el derecho al trabajo, que aquí empezamos a tener ya un papel importante cuando hablamos de trabajo y lo relacionamos con los derechos humanos, donde son necesarios para que las personas puedan suplir sus necesidades básicas y también conseguir esos objetivos que tienen muy personalmente y familiar. Entonces, en ese documento, en esa declaración, en el artículo 23, hablaron del trabajo, ¿cierto? Y empezaron a hablar que el trabajo debe ser una posibilidad de que cada persona lo elija libremente. Entonces, ya el esclavismo no va, los trabajos forzados o sometidos no van, ¿cierto? Sino que cada persona debe tener la posibilidad de escoger en qué trabajo quiere estar ejerciendo su conocimiento, sus habilidades, sus competencias. Que también habla de que no haya discriminación, que haya una remuneración equitativa y otros muchos derechos a los cuales tienen cada uno de los trabajadores y que están enmarcados en este artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, miren que esto no es algo que empezamos a hablar ayer tarde, sino que es algo que ya se ha venido hablando desde hace muchos años y que sin duda ha venido mejorando.
Que nos faltan muchas cosas, seguramente sí, pero ya hay otras que se han ganado y es unas ganancias importantes en el tema laboral. Entonces, hablamos de que el derecho al trabajo es un derecho fundamental y que rige también las normas que regulan ¿qué? Pues esa relación que existe entre empresarios y trabajadores. Y es ahí donde se abordan los aspectos de las leyes, cuáles son esa relación laboral, a qué tengo derecho, qué me deben pagar, qué es un contrato de trabajo, todo eso que lo vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando la competencia. Bueno, entonces acá podemos responder este interrogante de que definitivamente sí tiene relación. Cuando hablamos de los derechos laborales, pues sin duda alguna está muy, muy relacionado con los derechos humanos, ¿cierto? Porque esas condiciones también de que yo tenga un trabajo digno, trabajo decente, que lo vamos a ver en la otra sesión, qué quiere decir trabajo decente y qué quiere decir trabajo digno, me va a permitir también vivir en unas condiciones ideales, ¿cierto? Me va a permitir poder cumplir y tener por acá, como ustedes ven, tener la posibilidad de tener una vivienda, un techo para mí, para mi familia, poder acceder a la salud, que también es importante, ¿cierto? Para velar y para obtener la conservación de mi salud física, mental, para que hayan esos programas de bienestar y de promoción que ayuden a que yo me enferme, a tratar también esas enfermedades que en cierto momento puedo tener, ¿cierto? A relacionarme con los demás, porque recordemos que el ser humano es un ser social por naturaleza, ¿cierto? Que el trabajo me permita también tener una meta a la cual yo quiero llegar y alcanzar como ser humano, ¿cierto? No solamente es el trabajo debe ser ese mecanismo y ese vehículo para cumplir y suplir mis necesidades como techo, vestido o alimentación, sino que también me ayude a ir cumpliendo esas metas y propósitos personales. Entonces, aquí ustedes pueden ver, ya vamos a empezar a mirar cómo ha sido esa evolución del trabajo a lo largo del desarrollo de la humanidad. ¿Será que fue importante? ¿Será que fue relevante en el desarrollo? Yo creería que sí, ¿cierto? Muchos de ustedes seguramente están diciendo sí, fue importante porque mire que desde el principio, desde la edad primitiva, el trabajo fue esa oportunidad que vieron en organizarse, en saber en qué eran buenos cada uno de ellos. Unos decían, venga, usted vaya, haga los implementos de casa, los utensilios que necesitamos para cazar, usted dedíquese a preparar los alimentos, usted vaya y dedíquese a la pesca. Y entonces empezaron a organizarse en grupos y eso permitió también que empezáramos a hablar del papel y del rol que cada uno tiene en una sociedad. ¿Y cómo se permitió eso? Pues a través del trabajo, como un instrumento de supervivencia, pero también llevó a muchas cosas más. Y así ha venido evolucionando. Hoy en día vemos que hablamos de que existe la inteligencia artificial y hay mucho miedo frente a eso porque dicen, no, es que con este tema de la inteligencia artificial hay muchos empleos que se van a perder, hay muchas profesiones que ya no van a ser necesarias, van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Y seguramente que sí, va a ser así, pero también hay que tener muy claro, y es que nosotros tenemos que ir a la vanguardia, y ustedes que estudian todo este tema que tiene que ver con la informática, con el diseño, con el desarrollo informático, se dan cuenta que así como algunas ocupaciones van a salir, van a desaparecer, porque seguramente va a ser así, y eso nos lo ha mostrado la historia, van a haber otras que van a emerger seguramente, van a salir, van a ser necesarias porque necesitamos hablar también de todo quién va a manejar todo este tema de la inteligencia artificial, entonces de la robótica, del microdato, de la minería, de los del microdato, todos esos términos y esas profesiones va a haber necesidad de que alguien las maneje, y entonces van a salir nuevas profesiones. Entonces, es cómo nosotros nos vamos adaptando a todos esos cambios que por más que queramos siempre se van a dar, porque pues este mundo va evolucionando todos los días y nosotros tenemos que ir a la vanguardia. Fíjense cómo hoy en día, si yo quiero ver una película, pues entro a mi televisor y voy a Netflix y la veo. Antes, para ver una película, de pronto aquí
ustedes son muy jóvenes, yo soy más viejita, pero de pronto en alguno tuvo la oportunidad que cuando uno quería ver una película, pues tenía que ir a una tienda, alquilar, ¿cierto? La película para poderla llevar a la casa y volverla a entregar, ¿cierto? En su Betamax. Entonces, hoy en día, pues yo desde mi casa no tengo que ir a alquilar películas, sino que simplemente entro a mi televisor y las veo, ¿sí? Es como nosotros vamos evolucionando, pero también cada uno de nosotros debe ir como a esa vanguardia, a ese mismo ritmo en el que va evolucionando el mundo. Y el trabajo ha estado ahí muy, muy presente. ¿Y por qué ha estado presente? Porque si nosotros vemos el trabajo, ha permitido que se desarrollen varias dimensiones del ser humano. A nivel antropológico, ¿cómo así a nivel antropológico? Recordemos que a nivel antropológico, pues es esta ciencia que estudia el ser humano de forma integral, en cómo el trabajo fue generando comportamientos, valores y principios en diferentes comunidades. Por ejemplo, hoy tenemos las personas que se dedican a la artesanía. Muchos de ellos, la artesanía la han venido heredando de generación en generación y hoy vemos que hay artesanía pero con un valor agregado porque entonces ya las nuevas generaciones dicen, venga, hagámosle a este producto esta innovación, entonces empecemos a vender por redes, en marketing digital y entonces empecemos a publicar, a hacer videos, hacer release, todo eso porque ya ha empezado a cambiar muchas cosas, pero la base pues son esos principios y esos valores que se van ganando a lo largo de la vida. A nivel sociológico también somos seres sociales por naturaleza. Yo también diría que a nivel psicológico, porque es que el trabajo también genera comportamientos y dinámicas en la sociedad, crean unas estructuras sociales, crean el tema de la igualdad de oportunidades para los trabajos, ¿cierto? Que haya igualdad para todas las personas y también crea unas relaciones laborales. Cuando yo trabajo, pues sin duda tengo que relacionarme con los demás y esto también genera que yo desarrolle unas habilidades en esos campos como trabajo en equipo, como adaptación al cambio, ¿cierto? La empatía, la solidaridad, muchas cosas que voy desarrollando como ser humano dentro de esas habilidades blandas cuando estoy trabajando y crece más la persona cuando tiene ese espacio de interacción con los demás. A nivel económico, también importante, porque es que pues nos necesitamos el dinerito para poder comprar las cosas, para poder comprar el mercado, para poder comprar el televisor, los electrodomésticos. ¿Y eso qué pasa? Pues cuando yo voy y le compro a la señora del supermercado, pues la señora del supermercado con eso le compró al señor que trae los productos del campo y entonces eso crea un dinamismo económico en una región, ¿sí? Entonces crea ese mercado de bienes y productos, de servicios donde todos contribuimos y también todos ganamos, ¿sí? Entonces ha permitido también tener ese poder de ingresos para poder yo suplir esas necesidades, pero también en la medida en que yo las voy supliendo, pues también voy generando un dinamismo económico en el lugar donde yo estoy viviendo. Muy bien, la parte jurídica. Sí, porque a través del trabajo empezaron a ejercerse, pues ya establecerse normas, pautas, reglas de juego, reglas de condiciones de trabajo ideales, empezaron a establecerse cuáles son los derechos que deben tener los trabajadores, qué es un contrato laboral, por qué es importante hacer un contrato de trabajo y que en ese contrato se establezca esas condiciones de trabajo. Entonces, fíjense que el trabajo ha estado ahí, protagonista en todo momento de nuestras vidas. A nivel de nuestro país también es importante tener claro cuál es esa norma que respalda todo este tema de los derechos fundamentales. Entonces, en nuestra Constitución Política, en su título 2, en el capítulo 1, habla de los derechos fundamentales y dentro de esos derechos fundamentales, pues habla del trabajo, reconoce el trabajo como un derecho fundamental y reza que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de protección especial del Estado, ¿sí? Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, dignas y justas. Bueno,
Y aquí, dentro de este marco que hablábamos de la declaración, también hablábamos que en el artículo 23 habla de algunos derechos que se tiene que tener en cuenta cuando la persona va a empezar a trabajar. Entonces, pues habla de que toda persona tiene derecho a la libre elección de su trabajo, es decir, nadie puede obligarlo, cada persona es libre de escoger si quiere o no quiere aceptar ese trabajo, que tiene que tener unas condiciones equitativas, satisfactorias y que debe haber una protección contra el desempleo. Bueno, y eso se cumple, profe, acá en Colombia, ¿cómo aplica eso? Sí, sí se cumple. Tenemos una ley de protección al cesante que fue creada con la ley 1636 y esa ley lo que busca es que las personas cuando se quedan sin trabajo, obviamente cuando están trabajando es indispensable estar afiliado a su caja de compensación para que puedan acceder a esta protección, protección al desempleo. Y cuando esa persona por alguna razón se le terminó el contrato, no se lo renovaron, se quedó sin trabajo, pueda acceder a este subsidio al desempleo, que en nuestro país lo operan las cajas de compensación familiar. Por eso es importante que cuando la persona esté trabajando, pues esté afiliada a esa caja de compensación para poder acceder después a este subsidio al desempleo. Y ese subsidio al desempleo se lo dan mientras, por unos meses, mientras nuevamente la persona que quedó cesante puede nuevamente volver a vincularse laboralmente. En ese tiempo, mientras se le está otorgando este subsidio, esta persona debe capacitarse para mejorar su perfil ocupacional. También dice que no debe haber discriminación en cuanto al salario, que es algo, una lucha también que se está haciendo. Ahí en el Ministerio de Trabajo hay unas escalas salariales que es importante que ustedes también puedan consultar dependiendo de la formación y la experiencia. Esas escalas salariales pues otorgan un conocimiento sobre más o menos cuánto debería estar ganando un profesional o un tecnólogo con tanta... Ahí más o menos habla de esas escalas salariales. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa, que se le asegure, así como a su familia, el sistema de seguridad social, que es algo que también vamos a mirar en la siguiente sesión, qué diferencia hay entre prestaciones sociales y seguridad social, que a veces confundimos los dos términos. Vamos a mirar cuál es esa diferencia, de qué habla el uno y el otro. Y toda persona también tiene derecho a fundar sus sindicatos, ¿sí? En el artículo 24 también dice que toda persona tiene derecho a un descanso. Es importante el tema de los descansos, el tiempo libre en familia, porque esto crea un equilibrio entre la salud física y mental y el trabajo, ¿cierto? Sí, sí podemos tener un trabajo, pero si realmente nuestra salud física o mental no va bien, pues seguramente pues tampoco voy a ser muy productivo en mi trabajo y eso va a tener es un deterioro que me va a llevar seguramente a una enfermedad más adelante. Entonces, estos periodos de descanso no son capricho, es un derecho que tiene todo trabajador. ¿Para qué? Precisamente para poder generar esos espacios de recarga y de tiempo con la familia, de compartir, para poder retomar nuevamente sus labores. La OIT habla de este principio de trabajo decente y cuando la OIT habla de este trabajo decente, pues hace énfasis en algunos principios importantes. Dentro de los principios que tiene la Organización Internacional, recordemos que la OIT es un organismo, es una agencia de Naciones Unidas que pertenece a Naciones Unidas, que se encarga de todos los asuntos que tienen que ver con el trabajo y las relaciones laborales. ¿Sí? Esta agencia, pues, es la que tiene que ver con todo lo que es las políticas y las metodologías que se les brindan a los países para que puedan orientarse en este tema de trabajo decente. Y en ese sentido, pues se hablan de algunos principios muy importantes, como es la eliminación del trabajo forzoso y obligado. Entonces, hablábamos de que toda persona debe tener derecho a elegir su trabajo, ¿sí? En nuestro país, ¿cómo funciona? En nuestro país hay algo que se llama el Servicio Público de Empleo y en el Servicio Público de Empleo están escritas pues todas las agencias de carácter público y privado que ofrecen ofertas vacantes o trabajos, cargos para que las personas puedan aplicar. Hay unas que son de carácter gratuito, es decir, yo me puedo inscribir y no debo pagar. Hay otras que sí debo pagar.
En todo caso, cualquiera de las dos deben estar inscritas o afiliadas o reguladas, supervisadas por el Servicio Público de Empleo, precisamente para que esto se dé, que haya esa oportunidad de que las personas elijan esos trabajos y pues hagan parte de los procesos de selección. La eliminación de trabajo infantil, importante también en acá hay una ley de primera infancia, adolescencia, donde también hay unas políticas de erradicación de trabajo infantil. Si las personas que son mayores de 16 años quieren trabajar, deben tener permiso de los padres y permiso del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Porque lo ideal es que nuestros niños y adolescentes en esa etapa de su vida pues estén estudiando, se estén formando, estén desarrollando cada una de esas etapas que son normales y que no pueden estar cambiadas o modificadas por otras dinámicas como es el trabajo en lugar de estar estudiando. Un entorno seguro y saludable, esto es, y ahora vemos que en muchas empresas, casi en todas las empresas es obligatorio tener un programa de seguridad y salud en el trabajo, eso no es tampoco capricho, eso también obedece a estas políticas internacionales donde todas las empresas dicen que todas las empresas deben tener su programa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? Pues precisamente para brindar, como la palabra lo dice, espacios seguros de trabajo, donde no hayan posibilidad de accidentes laborales, donde se desarrollen enfermedades laborales, ¿cierto? Sino que siempre se esté blindando y protegiendo al trabajador con estos programas y que hayan programas que precisamente hagan esa prevención necesaria para cuidar al trabajador. También la libertad de asociación y sindicalización y igualación colectiva. Cuando en una empresa pues hay un número grande, importante de trabajadores, se pueden unir 25 personas como mínimo. En el caso de nuestro país, y lo dice la Constitución Política, se deben unir mínimo 25 personas para crear un sindicato. Y este sindicato pues se hace en pro de la lucha de esos bienes en conjunto de todos los trabajadores, ¿cierto? Esa debe ser la finalidad. Y pues se pueden hacer espacios de negociación colectiva, donde se lleguen a acuerdos de beneficio para los trabajadores y también para la empresa, ¿cierto? Donde haya como una negociación que beneficie a todos y brinde pues esas condiciones más justas en el trabajo. Bueno, muy bien, chicos, hasta ahí vamos llegando con nuestra temática. Ahora vamos a empezar a hablar de la actividad que vamos a desarrollar para esta evidencia. Entonces, muy bien, chicos, acá espero que estén supremamente atentos a la explicación de la evidencia que vamos a entregar. Entonces, como ustedes han visto, hemos ido hablando del trabajo, de la importancia del trabajo, de los derechos, de cómo ha venido evolucionando el trabajo. Entonces, la evidencia que tenemos que entregar en este momento se llama características del trabajo en contexto local. Características en contexto local. Así se llama la evidencia que vamos a entregar. Y bueno, profe, ¿qué tenemos que hacer? Sencillo. Van a desarrollar, es un taller donde a partir de las propias experiencias que tiene cada uno de ustedes en sus familias, en su comunidad, van a responder unas preguntas, ¿sí? Es muy sencillo lo que vamos a empezar a mirar cómo son esas dinámicas laborales de lo que hemos venido hablando, pero allá, en el lugar donde ustedes viven, donde día a día socializan, donde ustedes observan cómo se ven estas condiciones de trabajo. Entonces, con ese análisis que ustedes van a hacer, van a responder estas dos preguntas. Primero, ¿cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio? Bueno, es que yo veo que acá mi actividad económica es más el comercio porque acá se vende más. Otros dirán, no, aquí en donde yo estoy es más industrial porque hay empresas grandes, porque se desarrollan estas y estas actividades económicas. Bueno, como ustedes lo quieran decir, lo van a describir muy cortico, van a describir cómo es esa actividad económica allá. Van a describir, la segunda pregunta es, ¿cómo es el trabajo en su región? Entonces, bueno, ustedes ven que hay trabajo, que no hay trabajo, que hay mucho autoempleo, ¿cierto? Que es mucha persona, las personas que tienen, digamos, la tienda del barrio, eso es autoempleo. Hay informalidad, no hay condiciones de trabajo dignas, no se cumplen los derechos, no pagan seguridad social, todo el mundo trabaja en día a día.
Bueno, ¿cómo son esas dinámicas laborales que ustedes observan? ¿Hay empleo? ¿Hay desempleo? ¿Qué observan ustedes allá? También lo pueden resolver. Y por último, vamos a hacer, ustedes que son supremamente creativos, vamos a elaborar una línea de tiempo. Pero esa línea de tiempo vamos a colocarle gráficos, imágenes, no tanto texto, sino imágenes, donde ustedes van a mirar a través de un documento que se llama Fundamentos de Economía. Vamos a mirar cómo el trabajo ha estado presente en todos los periodos de la historia y la producción y cuáles son las principales características del trabajo en cada uno de esos periodos. Si ustedes quieren, aquí está como la cita donde van a encontrar el documento, pero si ustedes quieren, ahorita cuando abra el espacio para dudas e inquietudes, ustedes me confirman si quieren que les comparta el documento al WhatsApp, al grupo, para que les quede más fácil de una vez ahí descargarlo. ¿Ustedes pueden consultar otras fuentes? Sí, están muy bien, pero si consultan otras fuentes, recuerden que nosotros tenemos aquí algo que se llama, y que con lo cual le tenemos mucho cuidado, y es el plagio, ¿no? Entonces, si consultan otras fuentes, por favor, siempre deben citar bibliografía o cibergrafía. ¿Sí? Importante que lo hagamos porque si no se convierte en un plagio. Y si ustedes van y miran, seguramente van a encontrar muchas líneas del tiempo de la prehistoria, incluso de este documento, pero aquí se trata de que cada uno haga el ejercicio. ¿Listo? A conciencia, lo desarrolle. Es un taller supremamente sencillo, no tiene mayor dificultad, entonces lo podemos hacer muy fácilmente. Bueno, entonces, la estructura que va a tener ese taller o ese informe, aquí dice, bueno, informe con desarrollo del taller, ¿qué va a tener? ¿Cuál es la estructura que ustedes deben entregar? Entonces, pues debe tener un título, una introducción, la solución de las preguntas, las dos preguntas que yo les hacía, la línea de tiempo. Entonces, ustedes pueden hacerlo en Canva, bueno, utilicen la herramienta que ustedes quieran, colocan el link, la dirección ahí en el documento, o copian la imagen, como lo quieran hacer, les quede más fácil, eso sí que sea nítida, que se vea la información. Y al final, una conclusión sobre cómo ustedes vieron el ejercicio, cómo les pareció ese análisis que hicieron, y pues si consultaron otras fuentes, pues obviamente la bibliografía. Esta es la estructura que va a tener el taller que van a desarrollar, muy sencillo. Entonces, el producto a entregar es un informe del desarrollo del taller en formato PDF, mínimo 3 páginas. Pues yo a veces no soy tan exagerada con las páginas, pero lo importante me importa es el contenido de lo que ustedes van a colocar. Entonces, por favor, en eso tenerlo muy presente. Y para el envío, para la entrega, entonces ustedes se van a ir a donde dice AP01, características de trabajo en contexto local, guía de aprendizaje 1, este es el código de nuestra competencia, 210-201-501, actividad de aprendizaje 1, porque es la primera que vamos a hacer, y el instrumento de evaluación es el 01, que es el instrumento de evaluación, ¿qué es? Pues ese formato en el que yo me guío para poder evaluar si cumplimos con todo esto que estamos diciendo, si tiene introducción, si cumplió con las preguntas, si entregó la línea de tiempo, y ahí va la nota. Ustedes saben que la nota probatoria es 70, la mínima nota probatoria es 70, de ahí para abajo es, digamos, no aprobar, no cumplir con la actividad, y se aprueba de 70 a 100. Fechas, chicos, fechas de entrega. Entonces, fechas. Ya está habilitada esta evidencia en la plataforma, ustedes ya la pueden revisar la guía de aprendizaje. Está desde 9 de diciembre, desde la 00, y va a ir hasta el 13 de diciembre. 13 de diciembre, tenemos esta semanita, ustedes saben que ya estamos finalizando, quizás es cortico el tiempo, pero yo les aconsejo, ojalá entregarla, no dejen nada para el otro año, para que se puedan ir a comer buñuelito, datilla, el fin de año, los vinitos, todo eso tranquilo, sin nada pendiente. Entonces, por favor, entreguen su evidencia y estas se estarán recibiendo hasta el 13 de diciembre a medianoche. ¿Listo? Esa es la fecha de entrega. Entonces, por favor, que estemos muy cumplidos en la entrega. Ustedes están acá recién llegados, están con toda la energía, con toda la actitud, entonces seguramente esto les va a salir muy bien y lo van a hacer muy rápido, pero no se trata también de hacerlo de afán, sino hacerlo bien y en los tiempos.
Aquí les traje como un pantallazo para que tengan claridad de dónde estamos. Entonces recuerden que estamos en la fase 1, identificar necesidades. Fase 1, identificar necesidades, ¿cierto? Ahí, en esa fase 1, está nuestra actividad de proyecto 1. Ahí estamos, actividad de proyecto 1. Aquí, ahí en actividad, ustedes le dan clic y les aparece el material de formación. En este material de formación está el material, aquí no se alcanza muy bien, pero si ustedes le dan clic ahí, se alcanza a ver el material de derechos fundamentales del trabajo. Si quieren consultar más información, ahí ustedes pueden encontrar todos los derechos fundamentales. Ahí está. Si están desocupados, ahorita en diciembre quieren hacer algo, entren y lean. Ahí está todo el material de derechos fundamentales que vamos a ver a lo largo de la competencia. ¿Listo? Ahí lo pueden consultar. Ahí lo vamos a dejar. Así veamos en otras guías más adelante. Siempre el material va a quedar en esta primera guía, en esta AP01. Ahí va a quedar siempre el material de formación para que lo tengamos desde el comienzo. Y para la entrega, entonces vamos a ir a evidencia AP1 y en la parte de abajo dice taller sobre características de trabajo en contexto local. Es ahí donde ustedes van a entregar su evidencia. Le dan clic y allá ya les aparece el lugar donde deben cargarlo. ¿Listo? Aquí está el instrumento de evaluación, entonces ahí también ustedes pueden consultarlo. En el instrumento de evaluación dice, pues, ¿qué más me van a calificar? Ahí lo pueden descargar. ¿Listo? Para cualquier duda que ustedes tengan. Listo, chicos, abrimos el espacio para dudas e inquietudes. Cuéntenme, ¿les quedó clara la evidencia? ¿Hay dudas? ¿Tienen preguntas? Profe, disculpe una pregunta. ¿Me escucha? ¿Quedó clara la evidencia que vamos a desarrollar? Ah, bueno, aquí tengo, ok. Le corresponde, aquí le por brosca. Ok, me dicen que sí quieren que les comparta el material, listo. Las preguntas van basadas en la ciudad. Sí, señora. Sí, señor. Ay, las respuestas son teniendo en cuenta el lugar donde ustedes están. ¿Quién me habla? Sí, te escucho. Regálame tu nombre. ¿Quién me hablaba? Sigue con la pregunta. Te estoy escuchando. Profe, ¿cuántos eventos históricos hay que colocar en el mapa, en la Bueno, línea de me tiempo? pregunta aquí mientras se conecta, me pregunta Juan, ¿cuántos eventos históricos hay que colocar? Revisen el documento, lean el documento, ahí habla de los periodos que ustedes van a analizar, que van a mirar cuáles son las características, entonces no se preocupen, en el documento está. Lo que quiero que me confirmen es si se lo adjunto en el WhatsApp que tienen en grupo, quieren que se lo comparte allí para que les quede más fácil consultarlo, lo leen y sobre ese documento hacen la línea de tiempo. La línea de tiempo puede ser horizontal, vertical, como la quieran hacer. Lo importante es que tengan. Como te decía, lo van a consultar en el documento. ¿Sí? Ahí habla de los periodos que van a tener que registrar en la línea de tiempo. Entonces, hay que leer el documento, se llama Fundamentos de Economía y ahí habla de los diferentes periodos de tiempo. Hay que colocarlos todos los que están en ese documento. ¿Listo? ¿Clara la respuesta? Creo que fue Juan que me estaba preguntando. Sí, señora. Gracias. Listo, Angie me dice que sí. Bueno, entonces vamos a compartir el documento. Una vez terminemos nuestra sesión de esta noche, yo les voy a compartir el documento en el WhatsApp. Ah, perfecto, Juan. Yo les voy a compartir el documento en el WhatsApp para que ustedes lo descarguen y lo puedan trabajar. Lo lean y con ese documento ustedes ya lo hacen. Bueno, ok. Yadira, ¿cómo estás? Listo. Yadira me pregunta que si el trabajo son 3 hojas sin incluir la portada. No, son 3 hojas por todo.
con la portada, las conclusiones, la introducción, son 3 hojas por todo. O sea, el trabajo, la estructura son 3 hojas, como mínimo, ¿no? Pueden ser más. Bueno, cuéntenme, ¿más dudas, preguntas? Pueden preguntar todo lo que necesiten resolver. Aprovechen esta oportunidad aquí que estamos, porque de pronto cuando ya estén desarrollando la actividad, pues surgen las dudas. Vamos a mirar acá en el chat. ¿Qué más preguntas hay? Ahorita, una vez finalicemos, mientras escribe Alejandra, una vez finalicemos va a quedar la grabación de la sesión que tuvimos esta noche y va a quedar también el resumen de la sesión. ¿Listo? En la plataforma Sayuna, ustedes ya más o menos han ido adquiriendo como la dinámica, entonces en la parte inferior de la plataforma aparece en grabación de sesiones, allá va a quedar la sesión de esta noche por si la quieren consultar, por ahí en una horita yo creo que ya está, pero el documento sí se lo comparto. Ok, listo, Alejandro. Entonces, ¿cómo es lo de la línea de tiempo? Entonces, recordemos que la evidencia, digamos que está dividida en 2 partes. La primera parte es resolver los 2 interrogantes, las dos preguntas, teniendo en cuenta el contexto donde ustedes viven, la ciudad donde ustedes viven, la localidad donde ustedes viven, el municipio donde ustedes viven. Van a responder cómo es la dinámica económica, si hay empleo, si no hay empleo. ¿Cómo ven ustedes, desde lo que hemos venido hablando, cómo ven ustedes como esa radiografía de lo que diariamente ustedes se desenvuelven y observan? Eso es lo primero. Y lo segundo, vamos a elaborar gráficamente una línea de tiempo. Ahora bien, si ustedes quieren hacer esa línea de tiempo de forma manual, pues lo pueden hacer. Hacen el dibujo, no hay problema, lo digitalizan y lo suben al trabajo. O pueden utilizar cualquier herramienta digital que también está en plataforma, como Canva. Lo importante es que cada uno lo haga, que sea autor de su propio trabajo, y van a elaborar esa línea de tiempo. Una línea de tiempo lleva texto y lleva dibujos. Entonces, por ejemplo, que iniciamos en la prehistoria. Bueno, ¿qué fue lo que hubo en la prehistoria? Con un dibujo ustedes lo pueden colocar y un poquito de texto. Después fue evolucionando y entonces ahí el mismo documento de Fundamentos de Economía les va contando cómo fue esa evolución del desarrollo del trabajo a lo largo de la humanidad. Entonces, esa línea de tiempo lo que nos va a permitir es ver de forma muy gráfica cómo fue esa evolución del trabajo a lo largo de la historia. ¿Sí? Y el documento les va a dar la información y con ese documento ustedes van a plasmarlo en un gráfico, en cualquier herramienta que lo puedan hacer. Lo importante es que sea de su autoría. ¿Sí? No sé si fui clara, Alejandra. ¿Me confirmas? Perfecto. Listo. Bueno, Alejandra. Si no hay más preguntas, chicos, no veo manitas levantadas, no hay más mensajes en el chat. Entonces, igual yo estoy ahí muy atenta. Ustedes tienen ahí en el WhatsApp mi número. Si tienen alguna duda, inquietud, me pueden escribir. Ok, gracias, Angie. Sé que todo correcto. No vamos a poner link de asistencia, yo lo bajo directamente de Teams, ¿listo? La grabación, recuerden que ya en un momentico va a quedar en plataforma para que los que quieran revisar. Entonces, les agradezco mucho la atención, les deseo muchos éxitos en el desarrollo de esta evidencia. En caso que no alcancemos, hay algún comité de regalo cuando entremos. No, lo pueden entregar, pero pues la idea es que no se dejen acumular. Recuerden que entre más evidencias acumulen, pues al final pues van a pasar a planes de mejoramiento, llamados de atención. Entonces la idea es que podamos cumplir los tiempos, ¿sí? Yo sinceramente lo que les recomiendo es que puedan cumplir los tiempos para que estén con tranquilidad. Bueno, la plataforma va a cerrar, la plataforma cierra para evidencias, es decir, los que entregaron el 13 entregaron. La plataforma ustedes van a poder ingresar para ver las guías y ver el material solamente, pero no para juntar evidencias,
¿sí? La entrega de evidencias queda suspendida hasta nuevamente el retorno en enero, que iniciemos nuevamente el calendario académico, pues ya tocaría hasta el otro año. Entonces, pues yo prefiero que ustedes se vayan tranquilitos y las puedan cumplir de aquí al 13 de diciembre la evidencia. Listo, hasta medianoche tenemos plazo. Entonces, bueno, ¿qué más veo por acá? Listo. Listo, Nicole. Entonces, les deseo una feliz noche, un feliz descanso, que les vaya muy bien con esta actividad. No es nada compleja, es muy bonita. Muchas gracias por su atención y cualquier duda que tengan, por favor, no olviden en escribirme, que ahí estoy atenta para brindarles el apoyo que necesiten. Entonces, muchísimas gracias a todos. Que pasen una feliz y bendecida noche. Cuídense mucho. Hasta Gracias, luego. feliz noche.